Hola, ¿qué tal amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas a mi rincón del tejido. Soy Pamela y en esta ocasión les voy a enseñar a tejer este centro de mesa muy parecido al que yo hice hace unos años atrás. Este es más cortito, tiene menos piñas, pero igualmente queda muy bonito. Les voy a dar las medidas de este centro de mesa de punta a punta. Tiene 51 centímetros. Yo lo tejí en hilo aproximado de 1 milímetro con un ganchillo 2.0 milímetros. De ancho tiene 35 centímetros. Como les digo, no es muy grande, pero está ideal para una mesa pequeña, una mesa de rincón, una mesa de esquina. Ahí ustedes acomodan, queda muy bonito y lo pueden tejer en el color que ustedes gusten. Solamente tienen que seguir el paso a paso con las indicaciones que les voy a ir dando. Usen marcadores que yo coloqué para separar las piñas, tejer algunas y luego continuar con las otras. Ya van a ver que es fácil. Antes de ir al paso a paso, quiero dejarlas invitadas a suscribirse a este canal, todas las nuevas, y también a apoyarme con un me gusta y compartir este video en sus redes sociales. Un abrazo a todas, muchas gracias a las que me dejan sus comentarios, gracias por las suscripciones que son gratis, y ahora sí, vamos a ir a tejer. Antes de comenzar, les recuerdo que voy a utilizar un hilo acrílico delgado para un ganchillo 2.0 milímetros. Vamos a iniciar con las cadenas. Vamos a tejer 8 cadenas. Una vez que tenemos las 8 cadenas, vamos a unirlas con la primera y la última cadena con un punto deslizado. Vamos a empezar con la primera vuelta. Comenzamos con 3 cadenas, un punto alto, y dentro de esta argolla vamos a tejer un total de 24 puntos altos. Completados los 24 puntos en total, contando con las 3 cadenas, vamos a unirlas con un punto deslizado acá en la cadena tercera y cerramos así esta primera vuelta. Ahora vamos con la segunda hilera. Vamos a empezar tejiendo 3 cadenas, que esto corresponde a un punto alto. En el mismo punto vamos a tejer un segundo punto alto, hacemos 2 cadenas de separación y vamos a saltarnos el siguiente punto, vamos al próximo y tejemos 2 puntos altos. Hacemos 2 cadenas y nuevamente saltamos un punto, vamos al próximo y tejemos los 2 puntos altos. Vamos a repetir la misma secuencia, completando así 12 motivos de 2 puntos altos con 2 cadenas de separación, saltándonos un punto de por medio hasta completar la vuelta. Vamos a finalizar esta hilera y vamos a deslizar en la tercera cadena, cerrando la vuelta. Vamos ahora con la tercera hilera. Vamos a deslizar 2 puntos, el punto alto y luego en la cadena. Y desde aquí vamos a comenzar a tejer 3 cadenas, un punto alto, por dentro del espacio vamos a tejer un segundo punto alto
tejemos 2 cadenas y ahí mismo 2 puntos altos. Siguiente espacio, repetimos el abanico, tejemos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Siguiente espacio, repito, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos. Completamos así toda la vuelta tejiendo los abanicos en cada uno de los espacios y estoy a continuación para la siguiente hilera. Voy a finalizar la vuelta deslizando en la tercera cadena y completamos así esta hilera. Siguiente vuelta, vamos a deslizar hasta llegar aquí en el centro, donde vamos a tejer los próximos abanicos. Vamos a deslizar en la cadena de separación, ahí deslizamos y comenzamos a tejer 3 cadenas. Ahí mismo vamos a tejer segundo punto alto, tejemos 2 cadenas y ahí mismo 2 puntos altos. Tejemos 2 cadenas y vamos al siguiente abanico, abanico sobre abanico y tejemos nuevamente 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Esta es la secuencia que vamos a hacer en toda la hilera. Siempre vamos a tejer los mismos abanicos. Una vez finalizada la vuelta, estoy de regreso con ustedes. Finalicé la vuelta cuarta. Ahora vamos con la quinta hilera. Ya deslicé todos los puntos y deslicé también la cadena. Vamos a empezar tejiendo el abanico. Hacemos 3 cadenas, un punto alto. Tejemos el segundo punto alto, 2 cadenas y los 2 puntos altos. Vamos ahora a tejer 4 cadenas y el siguiente abanico lo vamos a tejer. Hacemos 2 puntos altos, hacemos 6 cadenas y 2 puntos altos. Vamos a tejer un abanico con 2 cadenas de separación y un abanico con 6 cadenas de separación. Vamos a ir intercalando uno por medio. Vuelvo a tejer 4 cadenas y vuelvo a repetir el abanico con las 2 cadenas de separación. 1, 2, 3, 4 cadenas y repetimos el abanico con las 6 cadenas de separación. Vamos a completar esta vuelta y estoy de regreso con ustedes para la siguiente hilera. Vamos a comenzar con la hilera 6. Ya deslicé los puntos y vamos a empezar tejiendo el abanico. Vamos a hacer las 3 cadenas, segundo punto alto, 2 cadenas de separación y los 2 puntos altos. Una vez que ya tenemos hecho el abanico, vamos a tejer 3 cadenas y en este espacio más grande que tenemos vamos a tejer 13 puntos altos dobles. Así que hacemos 2 lazadas y comienzo. Tengo 1, 2,
3 y así hasta completar 13. Tejido los 13 puntos altos dobles, vamos a tejer ahora 3 cadenas y volvemos a repetir el abanico. Con 2 cadenas de separación. Bien, a continuación entonces en esta hilera vamos a tejer los 13 puntos altos dobles dentro de estos espacios y los abanicos con puntos altos normal sin hacer punto doble, ¿ya? Tal como lo hicimos al comienzo y acá. Una vez finalizada la vuelta estoy de regreso con ustedes. Seguimos con la siguiente hilera, vamos a deslizar para tejer el abanico. Hacemos las 3 cadenas, ¿cierto? Para comenzar. Las 2 cadenas de separación y los 4 puntos altos. Ahí ya, entonces ahora vamos a tejer 3 cadenas y vamos a ir acá donde vamos a tejer puntos dobles, hacemos doble lazada y en cada uno de estos puntos vamos a ir tejiendo un punto alto doble separados con una cadena. Tenemos que tejer 13 puntos altos dobles, vamos a hacer los mismos 13 puntos pero esta vez con una cadena de separación. Bien, entonces vamos a seguir tejiendo los 13 puntos en cada uno de estos motivos, ¿cierto? Separados con una cadena, y vamos a tejer también el abanico separado con 3 cadenas como lo hicimos acá. Al finalizar tenemos que tejer las 3 cadenas y deslizar aquí en esta última cadena y así terminamos la vuelta. Bien amigas, he finalizado la vuelta con los puntos altos dobles y en total, si se fijan, tenemos 6 motivos de abanicos, 3 y 3. Entonces vamos a colocar un marcador. Yo lo coloqué uno acá en cualquiera de los abanicos en el que ustedes quieran, ya. Entonces se coloca uno aquí en el abanico y frente a frente tenemos que colocar el otro, ya que queden siempre iguales. Si ustedes lo colocan aquí, tiene que ir siempre frente a frente. Lo mismo en el otro, ahí frente a frente. Pero acá donde cerramos las hileras, aquí no, aquí vamos a tejer normalmente el abanico, así que lo pueden colocar en cualquiera de los otros abanicos el marcador. Bueno, entonces yo lo coloqué aquí y como les digo, frente a frente colocamos el otro. Si se fijan, la misma línea. Vamos a comenzar con la vuelta siguiente. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, vamos a comenzar con la hilera 8. Vamos, yo ya deslicé todos los puntos hasta llegar aquí al medio donde tenemos la cadena de separación y vamos a tejer aquí el mismo abanico. Comenzamos con las 3 cadenas, vamos a tejer punto alto, 2 cadenas y los 2 puntos altos. Ahora vamos a tejer 3 cadenas y vamos a ir acá donde tenemos los puntos altos, vamos a empezar a tejer la piña. Así que en el primer espacio vamos a tejer un medio punto, 3 cadenas, siguiente espacio medio punto, 3 cadenas, siguiente espacio medio punto, y así vamos a ir formando esta piña. He tejido los medios puntos en todos los espacios, quedando así. Llegué acá al último espacio donde tejí medio punto y acá tenemos el marcador, y en este marcador vamos a tejer lo siguiente. Acá hacemos las 3 cadenas de separación y en este abanico voy a tejer 2 puntos altos,
2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Bien, vamos a sacar este marcador que ya no lo necesito. Y como ustedes ven, tengo acá 6 puntos altos con las cadenas de separación diferente al abanico que hicimos. Ahora tejemos las 3 cadenas de separación y vamos a seguir tejiendo acá los siguientes abanicos con los medios puntos y las 3 cadenas de separación. Bien, amigas, acá tenemos que tejer el abanico con los 4 puntos, abanico normal, los medios puntos, el abanico que se teje normal, y cuando lleguemos al otro marcador tenemos que repetir lo que hicimos acá con los 6 puntos. Aquí repetimos igual y el resto se teje normal con los 4 puntos en los abanicos. Bien, bueno, estoy de regreso con ustedes para la vuelta siguiente. Bien, amigas, he finalizado, ¿cierto? Y ya deslicé también los puntos para llegar aquí en el centro, donde vamos a comenzar a tejer la siguiente hilera. Acá fíjense, habíamos hecho este abanico con los 6 puntos, 2, 2 y 2, y acá frente a frente también hicimos lo mismo con los 6 puntos, 2, 2 y 2. En esta próxima hilera vamos a comenzar tejiendo el abanico. Hacemos las 3 cadenas y luego, ¿no es cierto?, hacemos los demás puntos con las 2 cadenas de separación. Tejemos 3 cadenas y aquí vamos a tejer un medio punto en cada espacio. Seguimos así hasta llegar al último espacio con el medio punto. Ahora que ya he finalizado con el medio punto, vamos ahora a tejer las 3 cadenas, y aquí donde tenemos 2 espacios en el abanico vamos a tejer en el primer espacio, hacemos 4 puntos altos. Entonces primero vamos a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas y ahí mismo 2 puntos altos. Hacemos 2 cadenas y en el siguiente espacio vamos a repetir 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Ahora tejemos las 3 cadenas y vamos a repetir nuevamente un medio punto en cada espacio separado con 3 cadenas. Esto continúa igual. Bien, amigas, entonces así vamos a continuar. Recuerden que esta parte cambia y luego tienen que tejer 1, 2 y 3 piñas. Y luego en el siguiente abanico donde tenemos los 6 puntos vamos a repetir lo mismo que hicimos acá. Aquí recuerden, frente a frente, ¿cierto? Lo repetimos aquí y el resto se va tejiendo normal los abanicos tal como lo hicimos al comienzo. Finalicé la hilera 9 y comencé con la hilera 10. Ya comenzando aquí con el abanico, he tejido las 3 cadenas de separación y acá vamos a tejer medio punto y las 3 cadenas hasta llegar aquí. Ahora vamos a tejer aquí en estos abanicos. Ahí les muestro cómo quedó.
con los medios puntos las 3 cadenas de separación. En este primer abanico vamos a tejer un abanico repitiendo los 2 puntos altos, las 2 cadenas y los 2 puntos altos. Ahora aquí en el centro vamos a tejer un abanico, pero antes vamos a tejer 2 cadenas y en el centro abanico. Dos cadenas y abanico. Así tenemos que repetir estos 3 abanicos, los tenemos que hacer en el otro que tenemos acá en el frente, hacer los 3 y enseguida tejemos lo demás que se repite igual, un medio punto, las 3 cadenas por toda la piña, luego el abanico normal y así hasta finalizar. Finalizado la vuelta. Ahora vamos a deslizar aquí adentro, ¿cierto? Vamos a empezar tejiendo un abanico. Tejemos las 3 cadenas y continuamos aquí tejiendo los medios puntos y las 3 cadenas. Ahora vamos a tejer aquí sobre este abanico, hacemos un abanico. Recuerden que tejer las 3 cadenas, tejemos un abanico, dos cadenas. Acá vamos a tejer un abanico, hacemos las 2 cadenas y vamos a tejer otro abanico sobre abanico, el próximo. Y así es como tejemos entonces estos 3 abanicos que tenemos que hacer. Ahí 3. Y luego seguimos tejiendo los medios puntos y haciendo las 3 cadenas de separación. Esto no va a cambiar. Y aquí vamos a tejer el abanico normal. Seguimos tejiendo los medios puntos. ¿Ya? Aquí se repite. Entonces aquí es donde ustedes van a hacer este cambio y terminan la vuelta y estoy de regreso con ustedes. He llegado acá donde tengo los 3 abanicos, ¿se fijan? Y aquí vamos a tejer un abanico normal. Aquí recuerden que estamos en la vuelta 12, donde vamos a hacer un cambio. Vamos a tejer acá las 6 cadenas de separación en este abanico. Entonces acá voy a tejer 1, 2, 3 cadenas, tejo abanico, cadenas, y aquí es donde voy a hacer un abanico pero con 6 cadenas de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tejo los otros 2 puntos altos. ¿Ven? Ahí, y luego tejo nuevamente las 2 cadenas y hago abanico. Tres cadenas y continuamos aquí tejiendo los medios puntos. Al llegar aquí sigo con ustedes.
he llegado aquí a este abanico. Acá vamos a tejer 6 puntos altos. Dejo 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Ahí tejo los 6 puntos y nuevamente continúo con los medios puntos tejiendo esta piña y así. Bueno, acá en este otro abanico tenemos nuevamente que repetir los 6 puntos que acabamos de hacer. Luego seguimos tejiendo los medios puntos y las cadenas de separación. Al llegar acá tenemos nuevamente que repetir un abanico normal, después tejemos el otro abanico donde tenemos que tejer con las 6 cadenas de separación y luego el abanico. Se repite todo esto, lo repetimos lo que tenemos acá al frente. ¿Se fijan? Lo que hicimos aquí lo repiten acá. Y los otros abanicos se va repitiendo como ya les acabo de enseñar con los 6 puntos. Dan la vuelta y estoy de regreso con ustedes. Al finalizar la vuelta tenemos que tejer los últimos 2 puntos altos y luego finalizar cerrando en la tercera cadena. Así que aquí nos faltan los 2 puntos, los 2 últimos. Tejemos uno y tejemos el siguiente, las 2 cadenas y cerramos. Y así completamos esta vuelta. ¿Se fijan ahí? Lo que hemos hecho. Así va. Bien, vamos ahora a continuar con la siguiente vuelta. Nos toca tejer ahora la hilera 13. En esta hilera 13 vamos a cortar el hilo. Y aquí ya lo tengo cortadito. Y vamos a unir ahora acá. Aquí tenemos los 1, 2, 3, ¿cierto? Tenemos los 3 grupos de 2 puntos altos. En este segundo espacio donde cortamos el hilo, en este segundo espacio vamos a unir el próximo, vamos a unir la hebra y vamos a comenzar tejiendo 3 cadenas, un punto alto y vamos a tejer el abanico. Así que tejemos 2 puntos altos, 2 cadenas y ahí mismo 2 puntos altos. Aquí es donde vamos a comenzar. Esta mitad del tejido que tenemos acá lo vamos a dejar en espera, no vamos a tejer en él, sino que vamos a tejer ahora acá. Así que comenzamos aquí, luego vamos a continuar por este lado y tenemos que llegar aquí, a este otro grupo de los 6 puntos altos, ¿ya? Aquí. Así que si ustedes gustan, colocan un marcador porque tenemos que llegar a este espacio. El primer espacio tenemos aquí los 6 puntos, ¿cierto? Ahí. Entonces tenemos que empezar a tejer solamente esta mitad. La otra mitad la vamos a dejar para después. Así que tejemos aquí de ida y de venida. ¿Ya? Y así todo el rato vamos a ir girando el tejido por el revés, luego por el derecho, por el revés, así hasta completar las vueltas, todas las vueltas y finalizar con esta piña que tenemos que tejer a continuación. Bueno, entonces acá ya hemos hecho el abanico y vamos a tejer 3 cadenas y seguimos aquí tejiendo un medio punto y las 3 cadenas de separación, así hasta completar. Aquí continúo con ustedes. Bien, amigas, he tejido los medios puntos, hice las 3 cadenas, acá tejí el abanico y acá en el medio vamos a tejer 13 puntos altos dobles.
Bien, amigas, llegué acá donde he puesto el marcador y tejí ahí un abanico. ¿Se fijan? Ahí está el abanico. Y comenzamos acá y llegamos aquí. Ahora vamos a girar el tejido. Vamos a ir por el lado del revés. Y vamos a empezar a tejer hasta llegar acá donde habíamos comenzado, que es aquí. Hasta ahí. Entonces, aquí tenemos la hebra y tenemos que deslizar hasta llegar acá a la separación de las dos cadenas. Deslizamos uno, deslizamos dos y vamos a deslizar por dentro y vamos a comenzar tejiendo las 3 cadenas y hacemos el abanico. Y seguimos luego tejiendo acá los medios puntos con las 3 cadenas de separación. Así que acá vamos a tejer las 3 cadenas y comenzamos aquí un medio punto en cada huequito que tenemos acá. Vamos a tejer las 3 cadenas, medio punto. Luego aquí tenemos que volver a repetir un punto alto y una cadena, un punto alto y una cadena, un punto alto y una cadena. Tenemos que repetir exactamente lo mismo que hicimos acá con las otras piñas, donde tejíamos punto alto y cadena. Una vez finalizado el punto alto y la cadena, vamos a continuar tejiendo las 3 cadenas, abanico normal de 4 puntos. Seguimos aquí con las 3 cadenas y seguimos acá con los medios puntos y las 3 cadenas. Vamos a continuar tejiendo esta piña. Llegamos acá y terminamos aquí esta parte, esta mitad, con un abanico. Y aquí continúo con ustedes. Finalicé la vuelta y tejí aquí el último abanico. Se fijan que esto va a ir así, y siempre de ida y de venida, de ida y de venida. Bueno, ahora vamos a girar el tejido y vamos a tejer hacia el otro lado. Entonces nuevamente vamos a volver a deslizar los puntos y tenemos que comenzar tejiendo el abanico. Tejemos las 3 cadenas, así ya. Entonces acá nuevamente tejemos 3 cadenas de separación y vamos a seguir tejiendo los medios puntos con las 3 cadenitas. Seguimos acá. Aquí importante, recuerden que quieran los puntos altos dobles, con la cadena de separación, igual que en las otras piñas que hicimos. Entonces, lo que hay que hacer a continuación, seguimos tejiendo igual los medios puntos, luego las 3 cadenas, el abanico normalmente, las 3 cadenas de separación y luego continúan tejiendo medios puntos, 3 cadenas, medios puntos, vamos formando los arcos. Luego continúan acá tejiendo, ¿cierto?, abanico. Aquí continúan tejiendo los medios puntos, los arcos, y aquí terminan con un abanico. He completado la vuelta, tejí los medios puntos, ¿cierto?, llegando acá, y he finalizado con un abanico. Vamos a girar el tejido, vamos a comenzar ahora a tejer este abanico. Vamos a tejer acá los medios puntos y aquí en este abanico que tenemos acá voy a continuar con ustedes, así que mientras tanto tejan esto hasta aquí. En este abanico vamos a tejer 6 puntos altos. Vamos a comenzar tejiendo los 2 puntos altos, las 2 cadenas, los 2 puntos altos, las 2 cadenas y los 2 puntos altos.
es el cambio que hacemos aquí en esta parte de los abanicos. Ahora vamos a tejer 3 cadenas y continuamos aquí tejiendo medios puntos y las 3 cadenitas de separación, medios puntos, así hasta continuar. Bueno, acá vamos a seguir tejiendo los medios puntos y en este abanico nuevamente vamos a tejer 6 puntos altos. Vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí, lo vamos a tejer acá. 6 puntos, separado con 2 cadenas cada 2 puntos. Luego vamos a continuar, seguimos tejiendo 3 cadenas, vamos a continuar tejiendo los medios puntos y aquí completamos con el abanico. Finalizamos la vuelta y nuevamente vamos a girar el tejido y comenzamos tejiendo el abanico. Y acá vamos a tejer las 3 cadenas, los medios puntos, seguimos tejiendo igual y aquí yo continúo con ustedes. Bien, amigas, he llegado aquí, fíjense donde tengo los 6 puntos, 2, 2 y 2. Aquí en este primer espacio vamos a tejer el abanico. Así, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a girar el tejido, vamos a terminar de tejer esta piña que tenemos acá, así que giramos el tejido y vamos a deslizar los puntos para tejer abanico. Tejemos 2 puntos altos, las 2 cadenas, 2 puntos altos, 3 cadenas y tejemos acá un medio punto y medio punto. Luego vamos a llegar aquí, terminamos con el abanico, damos la vuelta, giramos el tejido y comenzamos tejiendo por el otro lado y luego vamos a terminar con un solo arco, ¿ya? Y en la vuelta siguiente estoy de regreso con ustedes. Bien, amigas, he finalizado haciendo un medio punto, quedando así. Bien, amigas, aquí ya he tejido la última hilera y acá también vamos a cerrar con un medio punto. Entonces aquí yo deslicé todos los puntos, vamos a deslizar ahora en la cadena, en las 2 cadenas, deslizamos en la primera cadena y vamos a deslizar en la segunda cadena. Una vez que tenemos deslizado los 2 puntos, vamos aquí al otro abanico y vamos a tejer un medio punto y cerramos así y cortamos. Vamos a retomar el tejido acá. Entonces teníamos aquí los 6 puntos, ¿se recuerdan? Y habíamos comenzado en el primer hoyito, aquí en el primer espacio, tejiendo los abanicos. Ahora en este segundo espacio vamos a retomar ahí el hilo y lo vamos a unir. Vamos a empezar tejiendo las 3 cadenas y luego vamos a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Una vez que tenemos el abanico hecho, vamos a tejer las 3 cadenas y vamos a continuar aquí tejiendo un medio punto, ¿cierto? Vamos a seguir tejiendo esta piña que vamos formando y luego vamos a llegar aquí. Aquí continúo con ustedes. Bien, amigas, he tejido las 3 cadenas y acá en este primer espacio vamos a tejer abanico. Y tenemos que hacer lo mismo.
Vamos a terminar esta piña hasta el final, así que vamos a ir girando cada vez que terminemos. Vamos a girar por el otro lado y vamos a comenzar siempre deslizando el punto para tejer el abanico. ¿Ya? Bien, entonces tejemos abanico, los medios puntos, vamos formando los arcos, llegamos aquí al abanico, giramos el tejido, comenzamos, llegamos acá, giramos el tejido y así vamos y venimos hasta terminar en el último arco de la piña. Ahí sigo con ustedes. Bien, amigas, aquí ya he tejido la última hilera y acá también vamos a cerrar con un medio punto. Entonces aquí yo deslicé todos los puntos. Vamos a deslizar ahora en la cadena, en las dos cadenas. Deslizamos en la primera cadena y vamos a deslizar en la segunda cadena. Una vez que tenemos deslizado los dos puntos, vamos aquí al otro abanico y vamos a tejer un medio punto y cerramos así y cortamos. ¿Ya? Así entonces completamos el cierre de esta piña, ¿cierto? La piña que va en la parte de arriba. Lo que tenemos que hacer ahora es cerrar esta piña y tenemos que unir el hilo aquí en este espacio. Vamos a unirlo y vamos a seguir tejiendo acá al medio punto las 3 cadenas y finalizamos con el abanico. Luego giramos el tejido y lo que vamos a hacer es cerrar también con un medio punto para cerrar la punta. Bien, amigas, una vez que ya hemos finalizado la mitad de nuestra carpeta de piñas, tenemos que hacer la otra mitad de la misma forma como hemos tejido esta parte. Para eso aquí tenemos, ¿no es cierto?, estas piñas que no están terminadas y tenemos que comenzar a unir el hilo. Vamos a unir aquí y una vez que tenemos unido vamos a comenzar tejiendo las 3 cadenas. Lo que vamos a hacer es el abanico. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Tejemos las 3 cadenas de separación y aquí tenemos que empezar a tejer los medios puntos con las 3 cadenas. Llegan acá y sigo con ustedes. Bien, amigas, ya he tejido los medios puntos y las 3 cadenas de separación. Acá vamos a tejer, hago las 3 cadenas y voy a tejer abanico. Una vez hecho el abanico, vamos a girar el tejido y vamos a comenzar a tejer esta piña solamente. Vamos a ir y venir, ir y venir, ir y venir hasta terminar en punta. Cuando terminemos en punta, recuerden que tienen que terminar igual que lo hicimos acá, en esta parte donde terminamos la última parte, ¿no es cierto?, con un medio punto para poder cerrar estos dos abanicos queden juntos, ¿ya? Entonces hacen ustedes esta piña, esta que está aquí, esta que está aquí, ya la van a terminar completamente. Una vez que terminan esta piña, continúan, retoman esta parte que viene a continuación. Tienen que retomar aquí con un abanico y empiezan a tejer esta parte, ¿ya? De todas maneras, yo voy a terminar aquí esta piña y retomo con ustedes acá. Amigas, ya he completado la piña y ahora nos queda por tejer 1, 2 y 3. Vamos a tejer a continuación una sola, esta que está aquí, y vamos a unir el hilo acá y después llegamos
hasta acá y vamos a ir y venir solamente con esta piña, donde la vamos a terminar hasta el final. Una vez que la terminamos hasta el final, esta que tenemos aquí, vamos a continuar ya con estas 3 piñas, 1, 2 y 3. Entonces desde aquí, luego terminando esta que está aquí, vamos a unir el hilo acá en este abanico que tenemos aquí, en ese, y vamos a unir y vamos a empezar a tejer todas las vueltas hasta llegar acá, hasta esta parte. ¿Ya? Recuerden que tenemos aquí un hoyito y 2. ¿Ya? Este hoyito 2 corresponde a esta piña y este de aquí, el primer hoyito, corresponde a este que está acá. Entonces terminamos esto y comenzamos acá a tejer de ida y venida, de ida y venida, de ida y venida, repitiendo lo que hicimos con estas 2 piñas y esta al terminar. ¿Ya? Entonces recuerden, unimos el hilo acá, tejemos esta y estoy a continuación con ustedes. Bueno, amigas, finalicé las últimas piñas que estaban pendientes, ¿ya? Y ya está terminado la parte de las piñas, ¿se fijan? Así. Había que repetir, como les decía yo en un momento, había que repetir lo mismo que teníamos en la otra mitad, teníamos que terminar acá, ¿ya? Ahí les muestro que tenían que ustedes tejer los puntos altos, los 3 grupos de puntos altos, luego en un lado terminar la piña y luego retomar con el otro lado también aquí tejiendo los 6 puntos altos, 2, 2 y 2. Bueno, ahora esto ya está planchado, si se fijan estaba totalmente estirado porque yo ya lo planché con vapor, le puse vapor encima y quedó estiradito. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a las que hicieron este tutorial. Muchas gracias a las que se suscriben y nos veremos para un próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.